Buenos días, en este vídeo vamos a terminar por fin con el tema 9 y con ello el temario de la asignatura. Vamos a hablar de los distintos modelos de financiación autonómica, el régimen común y el régimen de concierto. Son los sistemas mediante los cuales se financian las comunidades autónomas, obtienen el presupuesto que necesitan para funcionar, para ejecutar sus competencias y para, es decir, gozar de los recursos que invertirán en el desarrollo y en la materialización de los servicios y del conjunto de prestaciones que deberán realizar en el marco de sus competencias. Bien, comenzamos hablando del régimen común. El régimen común es adoptado por todas las comunidades autónomas salvo Euskadi y Navarra. La característica esencial de este régimen consiste en que la financiación autonómica se apuntala sobre los costes de las competencias asumidas por la comunidad autónoma. Es decir, en el régimen común de financiación, la clave para determinar el nivel de financiación de la comunidad autónoma son los costes que impliquen sus necesidades, y ello independientemente de la riqueza que genere, sea mayor o menor. Estos costes se cubrirán con la recaudación de los tributos total o parcialmente cedidos por el Estado. Es decir, tributos que según sus competencias no le correspondía a la comunidad autónoma, pero que el Estado se los ha cedido. Le ha cedido su gestión, su cobro y el disfrute del capital obtenido mediante estos tributos. Con la recaudación de tributos propios de la comunidad autónoma, no cedidos por el Estado. Si bien es sumamente difícil que una comunidad autónoma pueda crear un impuesto propio, pues el principio de doble imposición le impide cobrar impuestos por algo que ya es objeto de otro tributo, y a día de hoy podemos decir que el Estado ya ha instaurado todos los impuestos imaginables, o sea que aquellos impuestos que la comunidad autónoma no haya creado hace ya tiempo, pues es imposible que a día de hoy se creen, porque digamos que la imaginación del Estado a la hora de recaudar pues ha implicado que prácticamente imponga tributos sobre cualquier materia tributable. Entonces, como las comunidades autónomas no pueden crear nuevos impuestos sobre materias que ya están siendo objeto de tributación por parte del Estado, pues a este respecto lo tienen muy limitado. Es decir, hay un conjunto de tributos propios de las comunidades autónomas que existen a día de hoy y que son tributos que se crearon hace ya muchos años, pero es impensable que una comunidad autónoma, impensable o tremendamente difícil que una comunidad autónoma cree un tributo nuevo hoy precisamente por eso, porque no puede tributar algo que ya está siendo, digamos, gravado por un tributo previo y el Estado, pues con todos los años que lleva funcionando desde la transición, pues ya es decir, ya ha grabado todo lo que se puede grabar. Bien, otro de las vías de financiación de las comunidades autónomas es la participación en los ingresos tributarios del Estado, y en cuya determinación cuantitativa se tienen en cuenta, entre otros muchos factores, entre otros muchos elementos, factores como el coeficiente de población. Es decir, aquí lo que sucede es que el Estado cede a la comunidad autónoma parte del capital que él ha obtenido mediante los tributos propios, mediante los tributos del Estado. Y por último, con recursos del Fondo de Compensación Interterritorial y otros fondos de apoyo como el de Suficiencia Global o el de Convergencia, que no hemos llegado a estudiar pues, para no extender en exceso el temario. Entonces, en resumen, en el régimen común, ¿qué es lo que sucede? Que lo que se tiene en cuenta a la hora de determinar la financiación, el capital, el dinero que va a recibir la comunidad autónoma, no es la riqueza que ella genera, sino las necesidades que tiene para poder llevar a cabo sus competencias. Y si esa comunidad autónoma, pues por sus niveles de, digamos, ingresos propios, por su desarrollo económico, no es capaz de generar el capital suficiente para por sí misma, digamos, cubrir todas las necesidades económicas que genera en el ejercicio y en el desarrollo de sus competencias, el Estado le da dinero a través de las vías que hemos dicho. Participación en tributos del Estado, que el Estado le da una parte de esos tributos, fondos estatales creados como el Fondo de Compensación Interterritorial, que, digamos, dan apoyo a las comunidades autónomas que tienen una situación de mayor necesidad económica, y luego, pues aparte, los ingresos propios de la comunidad autónoma. Entonces, en el régimen común, como digo, lo que se garantiza, en teoría, porque hay comunidades autónomas que llevan siendo pobres y llevan teniendo un nivel de desarrollo limitado, pues desde tiempos inmemoriales, y a día de hoy siguen igual porque no reciben una financiación suficiente por parte del Estado, pero en teoría
Mediante el régimen común, el Estado garantiza que todas las comunidades autónomas, independientemente de su nivel de riqueza, reciban el capital que necesitan para ejecutar sus competencias, a través de las vías que os he dicho, que implican que lo que la comunidad autónoma no pueda obtener, pues por las limitaciones de su economía y por las limitaciones de su riqueza propia, el Estado se lo da a través de la participación en los tributos estatales y los fondos de los que hemos hablado y el resto de vías que os he comentado. Y luego está el régimen especial, que es el régimen de concierto. En el régimen de concierto, a diferencia del anterior, se toma como referencia para la financiación de la comunidad autónoma los ingresos tributarios generados por el territorio de la comunidad autónoma. Esto se aplica, como os he dicho, solamente en Euskadi y en Navarra. El sistema de concierto incluye, por una parte, la concertación impositiva, que permite a estas comunidades gestionar y recaudar la mayoría de los impuestos estatales, desarrollar un sistema tributario propio y considerar la gestión tributaria como competencia propia no delegada. Y por otra parte, este sistema incluye también la determinación del cupo, mecanismo por el que se entrega al Estado una parte de los ingresos en forma de pago por los servicios y competencias que ésta mantiene. Es decir, en el régimen especial lo que sucede es que la comunidad autónoma se financia con la riqueza que ella genera. Es decir, no se tienen en cuenta las necesidades económicas de la comunidad autónoma, se tienen en cuenta la riqueza que genera la comunidad autónoma. Y esa riqueza, exceptuando el cupo del que hablaremos ahora después, se queda en la comunidad autónoma. Este sistema tiene sentido en comunidades que son ricas. Entonces, lo que sucede es que el Estado le atribuye a la comunidad autónoma la generalidad de competencias tributarias, la comunidad autónoma tiene un sistema tributario propio, la comunidad autónoma gestiona la generalidad de los impuestos, no solamente los suyos, sino impuestos que en otras comunidades autónomas son propios del Estado. Los gestiona ella, se los queda a ella y luego paga un cupo, que es una cantidad de dinero que paga al Estado por aquellos servicios, ejército, policía, guardia civil, por ejemplo, que el Estado presta a la comunidad autónoma. Entonces, como digo, en el régimen de concierto, a diferencia de lo que sucede en el resto de comunidades autónomas, donde a la hora de financiar a la comunidad se tienen en cuenta las necesidades que tiene y no la riqueza que genera, y hay un conjunto de impuestos autonómicos, pero el grueso de los impuestos son gestionados por el Estado, en el régimen de concierto sucede todo lo contrario. En el régimen de concierto es la comunidad autónoma la que ella misma gestiona y se queda la generalidad de impuestos existentes, es decir, la riqueza que genera la comunidad se queda dentro de la comunidad y luego, a través de un sistema tributario propio que tiene ella y que es, digamos, un privilegio entre comillas porque el resto de comunidades no lo tienen, es decir, no tienen ese sistema tributario que le permite gestionar, administrar y quedarse la generalidad de impuestos que existen, y luego la comunidad paga un cupo al Estado, una cantidad económica, por los servicios que el Estado le presta. Digamos que es un sistema mucho más, entre comillas, propio de un Estado federal que digamos que de un Estado autonómico como el nuestro, porque digamos que a nivel impositivo es como que la comunidad autónoma prácticamente se independiza del Estado y de lo que yo genero me lo quedo yo, y tu Estado me presta una serie de servicios que reconozco que los necesito, como puede ser la Policía Nacional o la Guardia Civil, o la protección del ejército en caso de que haya una guerra, y yo te pago a ti por esos servicios, una cantidad que pactaremos tú y yo. Bien, de este modo, Euskadi y Navarra gestionan tanto los impuestos autonómicos como la práctica totalidad de los impuestos estatales recaudados en su territorio, y el dinero que ingresan sus ciudadanos y empresas por el pago de estos impuestos se queda allí, siendo el capital con el que se financian y sostienen. Al ser territorios muy ricos, este régimen les beneficia notablemente. A cambio, estas comunidades aportan al Estado central el llamado cupo, que es una cantidad fija, cuya cuantía se revisa cada 5 años, mediante la que pagan aquellos servicios públicos que les presta la Administración central. Y también, siendo justos, pagan una pequeña cantidad destinada al Fondo de Compensación Interterritorial, que es la única aportación a la solidaridad entre territorios que realizan y que es muy limitada. La forma en la que se calcula el cupo puede ser bastante subjetiva, y es por ello que los grandes partidos han sido acusados de calcularlo muy a la baja, a cambio de que el PNV les apoye en las Cortes Generales. De este modo, Euskadi pagaría en concepto de cupo mucho menos del coste real de los servicios que deberían financiarse mediante él.
Esta es una cuestión muy discutida, que lo ha sido desde hace muchos años. Básicamente los detractores del cupo, lo que vienen, los detractores del régimen de concierto, lo que vienen a decir es, bien, aparte de que este régimen es injusto, porque permite que dos comunidades autónomas, Euskadi y Navarra, se queden con toda la riqueza que generan, en lugar de compartirla con los demás, como por ejemplo hacen otras comunidades ricas, como Madrid, es decir, Madrid es una comunidad muy rica, y Madrid, pues como solamente, digamos, gestiona los impuestos autonómicos, pero no gestiona los impuestos de titularidad estatal, pues una gran parte de la riqueza de Madrid, aparte de otras vías, mediante las cuales también contribuye con la, digamos, con la solidaridad interterritorial, digamos que el grueso de la riqueza, bueno, el grueso, una parte importante de la riqueza de Madrid se va al Estado para ser repartido entre otras comunidades autónomas, por ejemplo, a través de los impuestos de titularidad estatal que los gestiona el Estado. Y entonces comunidades como Madrid dicen, ¿por qué nosotros tenemos que soltar esa parte tan importante de nuestra riqueza para que se redistribuya entre el resto del territorio, mientras Euskadi y Navarra se quedan con toda su riqueza? Claro, ese es el primer, digamos, argumento que se utiliza en contra de, digamos, el régimen de concierto. Pero también hay otro argumento y es que se dice que si esto no fuera suficiente, el cupo siempre se calcula a la baja. Es decir, que aunque en teoría debería ser, bueno, relativamente sencillo, no debería ser bastante objetiva la forma de cálculo, es decir, se podría calcular de una forma bastante objetiva, porque los servicios que el Estado presta a Euskadi están claros y el coste de esos servicios, pues, en fin, se puede calcular lo que le cuesta al Estado mantener esos servicios allí. Pues mucha gente dice, sobre todo los detractores del régimen de concierto, dicen que la forma en la que se calcula el coste de esos servicios que el Estado presta a Euskadi y a Navarra es muy subjetivo. Y que esa forma de cálculo tan subjetiva siempre beneficia al PNV, bueno, a los partidos que gobiernan en Euskadi y Navarra, porque siempre se calcula a la baja a cambio de que esos partidos apoyen al PP o al PSOE, dependiendo de quién gobierne, en las Cortes Generales. Es decir, que si los servicios del Estado cuestan 800 millones o 1.000 millones, en el cupo se terminan metiendo 400 o 500 millones porque se hace un cálculo conscientemente, se hace un cálculo a la baja. Es decir, para, digamos, hacer un intercambio con los partidos nacionalistas a cambio de que ellos apoyen al PP o al PSOE en las Cortes Generales. Luego también se dice que una de las causas principales de que el proceso independentista en Cataluña comenzase fue que cuando la cosa estaba en tensión, porque, bueno, digamos que las cosas empezaron a tensarse en Cataluña cuando el Estatuto de Autonomía de allí fue tumbado parcialmente por el Tribunal Constitucional. El Estatuto de Autonomía que fue aprobado en Cataluña, la última reforma que se hizo, pues el PP lo recurrió ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional pues dijo que determinados aspectos de su articulado eran inconstitucionales y los modificó. Y los partidos nacionalistas catalanes lo consideraron una afrenta, dijeron que había artículos que tenían exactamente el mismo texto en otros estatutos de autonomía de otras comunidades autónomas y esos no se habían declarado inconstitucionales, y ahí empezó a exacerbarse el sentimiento nacionalista. Y en ese contexto, Artur Mas, que era presidente de Cataluña, se reunió con Rajoy pues para intentar desescalar la tensión y que la cosa no fuera más y, en fin, y que no pasara lo que finalmente pasó. Y se dice que la principal reivindicación de Artur Mas no era más autonomía política, era que le dieran un régimen de concierto como el de Cataluña y Euskadi. Perdón, como el de Navarra y Euskadi, porque Cataluña es una región muy rica y entendía que no tenía sentido que Euskadi y Navarra disfrutasen de esos privilegios y Cataluña no pudiese disfrutar de ellos, máxime cuando también era una comunidad histórica, es decir, al igual que Euskadi y Navarra, de las que plebiscitaron su referéndum en la Segunda República. Las que plebiscitaron su Estatuto de Autonomía en la Segunda República, hicieron un referéndum para aprobarlo y se aprobó. Pues se dice que Rajoy le dijo que no, es decir, que no podía ampliar el régimen de concierto a otra comunidad autónoma más, porque eso implicaría pues una descompensación de la riqueza entre comunidades muy grande, porque la riqueza que aportaba Cataluña pues se quedaría en Cataluña y eso implicaría que las comunidades más pobres pues sufrirían las consecuencias, y eso fue lo que provocó la ruptura total y que ya empezara el tema del proceso y referéndum y todo lo demás. Bien,
La aplicación de ambos modelos, del régimen común y del régimen de concierto, ha supuesto diferencias muy importantes para los intereses de las comunidades autónomas. Así, el sistema de concierto implica que las comunidades autónomas donde se aplica participen en una proporción fija en las cargas del Estado, incluidos los mecanismos para hacer efectivo el principio de solidaridad, como el Fondo de Compensación Interterritorial. De modo que si el nivel de renta del territorio es elevado, se queda en la propia comunidad. Por el contrario, en las comunidades autónomas de régimen común que poseen una elevada riqueza, la progresividad del sistema fiscal supone una participación progresiva en la financiación de los servicios de titularidad estatal, que es decir, que cuanto más rica es la comunidad, más dinero da, además de una mayor participación en la financiación de la solidaridad interterritorial. En resumen, así están las cosas a nivel de financiación autonómica. Digamos, el sistema de concierto en Euskadi y Navarra no se va a modificar, entre otras cosas porque en fin, sería necesario modificar la Constitución para modificar el régimen de concierto, y tampoco hay visos de que otras comunidades autónomas que tienen una mayor riqueza puedan gozar de ese privilegio precisamente por eso, es decir, porque el régimen de concierto se constitucionalizó en 1978 y solamente se incluyó a estas comunidades. Si bien es cierto que para extender el régimen de concierto a otras comunidades puede ser que no hiciera falta reformar la Constitución, porque se pudiera hacer a través de una ley de rango inferior al constitucional, está claro que sin cambiar la Constitución no se puede modificar el régimen de concierto, y hay partidos que no están dispuestos a ello, no solamente los partidos nacionalistas, sino pues también, por ejemplo, el PSOE y el PP. Es decir, porque no hay que olvidar que tanto el PSOE como el PP siempre han querido tener una buena relación con el PNV porque lo han necesitado a nivel de las Cortes Generales. Y bueno, y teniendo en cuenta las tensiones territoriales que hay en este país, pues posiblemente tampoco fuese muy inteligente modificar el régimen de concierto ahora que Euskadi está pacificada y que, bueno, es decir, y que todo el mundo pues más o menos tiene allí su sitio en fin, y tienen asumido que la independencia no es algo que puedan conseguir a corto plazo, y incluso Bildu pues se ha civilizado bastante y está participando en las instituciones pues de un modo, en fin, sin tener ningún tipo de connivencia con la violencia ni nada que se le parezca. Entonces, bueno, son cosas de este país que están como están, que llevan estando así desde 1978 y que aunque es un debate político interesante, pues desde luego, sin perjuicio de que, como digo, habría que reformar la Constitución para modificar el régimen de concierto, pues yo no creo que este fuese el momento adecuado para ello. Bueno, pues con esto hemos terminado el temario, el tema 9. Ya está todo dado. Lo único que nos queda es esperar al examen, a ver cómo lo hacemos. Nos lo dirán desde el rectorado, nos darán una serie de opciones y cuanto así sea yo lo transmitiré a vosotros. Y nada, y ya sabéis que el curso termina oficialmente el 15 de mayo. Os seguiré subiendo las prácticas que nos faltan, que son 2. Yo subí ayer una, tenéis hasta el 29 de abril para hacerla. Luego subiré la otra, que será pues para el 15 de mayo, así. Y nada, y respecto al resto del temario, pues ya sabéis que estoy aquí para cualquier necesidad que tengáis, para cualquier duda que tengáis. Podéis hablar conmigo por WhatsApp, por correo electrónico, como consideréis oportuno. Os puedo dar cualquier explicación, cualquier ayuda que necesitéis. Y lo dicho, espero que en esta situación de excepcionalidad que tenemos, pues pueda salir todo lo mejor posible, estudiar todo lo que podáis y a ver si el examen, sea como sea, lo hacéis todo muy bien y conseguimos un índice de aprobados elevado. Yo suelo tener un índice de aprobados de un 70% de la clase más o menos, 60 y pico, 70%, a ver si este año lo mejoramos todavía más. Bueno, pues lo dicho, un placer y quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Hasta pronto.